Módulo 9. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Epilepsia. Enfermedades del sistema nervioso. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, julio 2020. Contenido. Cuadro clínico. Fisiopatología de la epilepsia. Clasificación de las epilepsias y de los síndromes epilépticos. Formas clínicas de presentación. Criterio de indicación de investigaciones complementaria, electroencefalograma, glicemia, imágenes craneoencefálicas. Resultados normales y variaciones más frecuentes de las investigaciones, la indicación de la punción lumbar. Etiología, evolución, complicaciones y pronóstico, conductas a asumir. Indicaciones, dosis y efectos adversos de la medicación antiepiléptica. Aspectos psicosociales en la epilepsia. Aspectos psicológicos del paciente epiléptico y de su familia. Definición. Una crisis epiléptica se define como la presencia de síntomas o signos transitorios focales o generalizados debidos a una actividad neuronal cerebral anómala excesiva o síncrona. Las crisis focales, que se originan dentro de los circuitos neuronales limitados a un hemisferio cerebral, producen signos y síntomas correspondientes a la región cerebral específica que se afecta por la crisis. Las crisis generalizadas afectan rápidamente a redes neuronales extensas de ambos hemisferios cerebrales, y sus signos y síntomas son constantes con afectación sustancial de ambas partes del cerebro. Las crisis no son un sinónimo de epilepsia. Deberían distinguirse las epilepsias de situaciones en las que cuadros cerebrales agudos, por ejemplo, infecciones, traumatismos, intoxicaciones, alteraciones metabólicas, causan una o más crisis sin que resulte una tendencia crónica a las crisis. Las crisis agudas sintomáticas, o crisis provocadas, constituyen alrededor del 40% de todos los casos incidentes de crisis no febriles, característicamente responden al tratamiento del factor provocador y no requieren tratamiento a largo plazo con fármacos antiepilépticos. Crisis recurrentes no provocadas. Las epilepsias son un grupo de entidades en las que un trastorno neurológico subyacente provoca una tendencia crónica a presentar crisis recurrentes no provocadas. En estas circunstancias, el diagnóstico de epilepsia se establece si 1. Ocurren 2 o más crisis no provocadas. 2. Aparece una crisis en una persona cuyo riesgo de recurrencia es al menos del 60%, o 3. Se producen una o más crisis en el contexto de un síndrome epiléptico conocido. Las causas, tipos y expresión clínica de las epilepsias son numerosas y variadas. Sin embargo, algunas de las epilepsias se agrupan en síndromes epilépticos identificables, que consisten en agrupaciones de características clínicas y electroencefalográficas que poseen causas específicas, responden a tratamientos concretos y pueden tener implicaciones pronósticas específicas. Epidemiología, incidencia y prevalencia. Las crisis son frecuentes en la población general. Aproximadamente 1 de cada 10 personas experimentará una crisis a lo largo de su vida. La mayoría de estas crisis están provocadas por episodios agudos y no están relacionadas con la epilepsia. La incidencia anual global de las crisis agudas sintomáticas, excluyendo las crisis febriles, en países desarrollados es de alrededor de 39 por 100.000 personas. La incidencia es más alta en hombres y sigue una distribución bimodal por edades. La incidencia tiene su pico más alto en el primer año de vida, hasta 300 por 100.000, alcanza un nadir de 15 por 100.000 en las décadas tercera y cuarta de la vida y aumenta de nuevo hasta 123 por 100.000 después de los 75 años de edad. Estas diferencias son atribuibles a la incidencia elevada de crisis agudas sintomáticas asociadas a causas metabólicas, infecciosas y encefalopáticas durante el período neonatal y a las enfermedades vasculares cerebrales y degenerativas de las personas ancianas. Frecuencia. Las epilepsias son frecuentes y afectan al ser humano a cualquier edad. Después de la cefalea, las epilepsias son la patología neurológica crónica más frecuente que se observa en la práctica clínica general en todo el mundo. En los países desarrollados, la prevalencia de una epilepsia activa oscila entre 5 y 7 por 1000 personas y la incidencia anual media es de 45 por 100.000, límites, 30 a 67, variando según la edad y el nivel socioeconómico. 1 de cada 26 personas desarrollará epilepsia durante su vida, 1 de cada 21 hombres y 1 de cada 28 mujeres.
La incidencia de epilepsia alcanza el pico en niños menores de 5 años en 60 a 70 por 100.000, disminuye a lo largo de toda la adolescencia hasta 30 por 100.000 en la edad adulta temprana y aumenta de nuevo después de la sexta década, alcanzando un pico de 150 a 200 por 100.000 personas mayores de 75 años. De forma global, la incidencia y la prevalencia de las epilepsias son más altas en países en vías de desarrollo, en gran medida debido a la frecuencia más elevada de lesiones perinatales, traumatismos y trastornos infecciosos cerebrales y a un tratamiento subóptimo. En estos países, la prevalencia media de epilepsia activa es de 12,5 por 1000, rango 5 a 57 por 1000, y la incidencia anual oscila entre 78 y 190 por 100.000. Además, los patrones de incidencia específicos por edad son bastante diferentes en los países en vías de desarrollo, donde la incidencia alcanza su pico en adultos jóvenes, no en las personas ancianas. Factores de riesgo. Entre todos los grupos de edad, los 5 factores de riesgo más importantes para el desarrollo de crisis agudas sintomáticas son traumatismo craneal, 16%, ictus, 16%, trastornos infecciosos, 15%, trastornos tóxico-metabólicos, 15%, y abstinencia de fármacos y de alcohol, 14%. Los factores de riesgo para desarrollar epilepsia difieren en adultos y en niños. En la infancia, excluyendo las epilepsias hereditarias, el riesgo aumenta por las crisis febriles, el traumatismo craneal, las infecciones cerebrales, el retraso mental, la parálisis cerebral y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Las lesiones perinatales no conllevan un riesgo aumentado de epilepsia a menos que se acompañen de retraso mental o parálisis cerebral. En los adultos, los factores de riesgo para el desarrollo de epilepsia solo pueden identificarse en un tercio de los pacientes. Los más frecuentes son traumatismo craneal, infecciones cerebrales, ictus y enfermedad de Alzheimer. El riesgo de desarrollar epilepsia aumenta más de 500 veces con antecedentes de lesión craneal en combate, 30 veces por traumatismos craneales graves en entorno civil, capítulo 399, 20 veces tanto por ictus como por neuroinfecciones y 10 veces tanto por enfermedad de Alzheimer como por cefalea migrañosa e hipertensión. En América Latina, el factor de riesgo que se identifica con más frecuencia es una infección cerebral. En áreas endémicas, la neurocisticercosis representa alrededor del 10% de todos los casos nuevos de epilepsia diagnosticados. Tabla 403, 1. Causas comunes de crisis agudas sintomáticas, provocadas. Metabólicas. Hipernatremia, hiponatremia, hipocalcemia, hipoxia, hipoglucemia, hiperglucemia hiperosmolar no cetósica, insuficiencia renal. Inducidas por fármacos. Teofilina, meperidina, antidepresivos tricíclicos, efedra, ginkgo, fenotiacinas, quinolonas, beta-lactámicos, isoniácida, antihistamínicos, ciclosporina, interferones, tacrolimus, cocaína, litio, anfetaminas. Síndrome de abstinencia. Alcohol, benzodiazepinas, barbitúricos. Endocrinas. Hipertiroidismo, hipotiroidismo, periparto. Otros trastornos sistémicos. Crisis de células falciformes, encefalopatía hipertensiva, lupus eritematoso sistémico, panarteritis, eclampsia, fiebre elevada. Trastornos del sistema nervioso central. Traumatismo, ictus, hemorragia intracerebral, encefalitis, absceso, meningitis bacteriana. Biopatología patogenia. Los sustratos y mecanismos patológicos implicados en el inicio y la propagación difieren en las crisis focales y las generalizadas. En las crisis focales, un agregado de neuronas corticales o subcorticales desarrolla descargas de alta frecuencia de potenciales de acción dependientes de sodio producidos por un desplazamiento en la conductancia del calcio, lo que provoca una descarga característica de una punta en el electroencefalograma. La propagación de la actividad en salvas a otras neuronas normalmente se previene mediante los mecanismos inhibitorios adyacentes, como la hiperpolarización y las interneuronas inhibitorias. Cuando está involucrado en las descargas sostenidas un número suficiente de neuronas, se producen fenómenos excitatorios ulteriores, como la liberación aumentada de neurotransmisores excitatorios, que permite la acumulación presináptica de calcio, la despolarización de las neuronas adyacentes, que permite un incremento de potasio extracelular, y una activación neuronal aún mayor producida por la activación inducida mediante despolarización de los receptores N-metil-D-aspartato.
A medida que aumenta la excitación y disminuye la inhibición, se reclutan neuronas adicionales regionales y a distancia, lo que provoca una propagación de la crisis. Entre los mecanismos por los que las neuronas tienden a una actividad paroxística anómala se incluyen alteraciones en los neurotransmisores, los receptores de membrana, los canales iónicos, los sistemas de segundo mensajero y la expresión génica de varias proteínas. Mecanismos básicos. Los mecanismos básicos que subyacen en las crisis generalizadas son mucho menos conocidos. Dependen de forma prominente de circuitos talamocorticales. En las crisis de ausencia, las clásicas descargas generalizadas de punta onda que se observan en el electroencefalograma están relacionadas con alteraciones de ritmos oscilatorios generados por circuitos que conectan el tálamo y la corteza y que implican a los canales de calcio tipo T, que se localizan en el núcleo reticular del tálamo. En las crisis convulsivas generalizadas, las neuronas corticales exhiben una despolarización prolongada durante la fase tónica, seguida de una despolarización y repolarización rítmicas durante la fase clónica. La activación de los receptores N-metil-D-aspartato aumenta la entrada de calcio, lo que produce una excitación aún mayor. El inicio y la modulación de las crisis convulsivas generalizadas implican aferencias colinérgicas, noradrenérgicas, serotoninérgicas e histaminérgicas desde el tronco del encéfalo y las estructuras prosencefálicas basales, que modulan la excitabilidad de los mecanismos hemisféricos motores. Figura 403.1. Canales seleccionados del electroencefalograma que muestran una punta característica temporal anterior derecha, la huella digital y interictal arquetípica de la epilepsia del lóbulo temporal. El paciente tenía una esclerosis del hipocampo derecho. Tabla 403.2. Manifestaciones clínicas de los distintos tipos de crisis focales y áreas cerebrales implicadas. Tipo de crisis, áreas cerebrales implicadas, y expresión clínica. Somatosensorial. Postcentral rolándica. Parietal. Hormigueo, adormecimiento contralateral intermitente o prolongado, sensación de movimiento, deseo de mover, calor, frío, shock eléctrico. La sensación puede extenderse hacia otros segmentos corporales. Parietal, agnosia contralateral de una extremidad, miembro fantasma, distorsión del tamaño o de la posición de una parte del cuerpo. Sensitiva secundaria. Sensitivo motora suplementaria, hormigueo, adormecimiento o dolor facial del tronco o de extremidad homolateral o bilateral. A menudo afecta a los labios, la lengua, las uñas y los pies. Motora. Rolándica precentral, las sacudidas clónicas contralaterales regionales, normalmente rítmicas, pueden extenderse a otros segmentos corporales con una marcha motora jacksoniana. A menudo acompañada de síntomas sensitivos en la misma zona. Sensitivo motora suplementaria, contracción bilateral tónica de extremidades que produce cambios posturales. Puede exhibirse la postura clásica de esgrima. Puede haber bloqueo del habla o vocalizaciones frontal, versión cefálica y ocular contralateral, salivación, bloqueo del habla o vocalizaciones. Puede combinarse con otros signos motores, como arriba, dependiendo de la extensión de la crisis. Auditiva. Giro de Hertzsprung, corteza auditiva en el lóbulo temporal superior, zumbido o percusión bilateral o contralateral, tonos simples, sonidos apagados olfativa. Corteza orbitofrontal. Corteza temporal mesial, a menudo descrito como un olor desagradable gustativa. Parietal. Opérculo rolándico. Ínsula. Lóbulo temporal, a menudo sabor desagradable, ácido, metálico, salado, dulce, ahumado, vertiginosa. Unión occipitotemporal parietal. Lóbulo frontal, sensación de desplazamiento corporal en direcciones diversas. Visual. Occipital, luces, figuras o puntos de color o incoloros contralaterales, estáticos, en movimiento o centelleantes. Pérdida de visión parcial o completa contralateral o bilateral. Temporal. Unión occipitotemporal parietal, escenas visuales complejas, caras, personas, objetos, animales. Límbica. Estructuras límbicas. Amígdala, hipocampo, cíngulo, corteza olfatoria, hipotálamo. Autónoma. Sensación abdominal ascendente, náuseas, borborismos, rubefacción, palidez, piloerección, transpiración, cambios en la frecuencia cardíaca, dolor torácico, falta de respiración, sensación cefálica, aturdimiento, sensación genital, orgasmo, psíquica. Déjà vu, jamais vu, despersonalización, desrealización, estado onírico, memoria o pensamiento forzado, miedo, elación, tristeza, placer sexual, alucinaciones o ilusiones de naturaleza visual, auditiva u olfativa. Discognitiva.
Normalmente afectación bilateral de estructuras límbicas. Anteriormente conocidas como crisis parciales complejas, caracterizadas por una alteración predominante del conocimiento o de la conciencia. La definición actual requiere la afectación de al menos 2 de los 5 componentes de la cognición: percepción, atención, emoción, memoria y función ejecutiva. Tabla 403, 3. Crisis generalizadas. Clasificación y expresión clínica. Tipo de crisis, subtipo, y expresión clínica. Ausencia. Típica, cese abrupto de todas las actividades, con inmovilidad, mirada en blanco y pérdida del conocimiento de aproximadamente 10 segundos de duración. El ataque termina súbitamente y el paciente retoma inmediatamente sus actividades normales. Atípica, duración más larga que la ausencia atípica, a menudo acompañada de características mioclónicas, tónicas, atónicas y autónomas, así como de automatismos. Con mioclonías ausencia con componentes mioclónicos de intensidad variable. Mioclónica. Mioclónica, contracciones súbitas, breves, menor que 100 milisegundos, similar a un shock, involuntarias, aisladas o múltiples de grupos musculares de localizaciones diversas. Mioclónica atónica, una secuencia que consiste en una fase mioclónica seguida de una fase atónica. Mioclónica tónica, una secuencia que consiste en una fase mioclónica seguida de una fase tónica. Tónica. Aumento sostenido en la contracción muscular que dura de unos segundos a minutos. Clónica. Contracciones prolongadas y regularmente repetitivas que implican a los mismos grupos musculares a una frecuencia de 2 a 3 ciclos por segundo. Atónica. Pérdida o disminución súbita del tono muscular de 1 a 2 segundos de duración que afecta a la cabeza, el tronco, la mandíbula o la musculatura de las extremidades. Tónico-clónica. Una secuencia que consiste en una fase tónica seguida de una fase clónica. Figura 403, 2. Estado epiléptico focal no convulsivo del hemisferio derecho en un paciente en coma con un infarto extenso del hemisferio derecho. Tabla 403, 4. Trastornos que se asemejan a crisis. Trastornos vasculares y de perfusión. Migraña, síncope, ataque isquémico transitorio, amnesia global transitoria, arritmia hipoperfusión. Trastornos psiquiátricos. Crisis psicógenas no epilépticas, trastorno de pánico, trastorno disociativo. Trastornos del movimiento. Tics, distonía paroxística, coreoatetosis paroxística, ataxia paroxística. Trastornos del sueño. Terrores nocturnos, sonambulismo, mioclonía del sueño, narcolepsia, cataplegia, intrusiones de sueño de movimientos oculares rápidos. Alteraciones metabólicas. Fugas alcohólicas, delirium tremens, hipoglucemia, sustancias alucinógenas. Otros. Espasmo del sollozo, vértigo paroxístico, migraña con dolor abdominal recurrente y vómitos cíclicos. Tabla 403, 5. Características clínicas que ayudan a distinguir una crisis tónico-clónica generalizada de un síncope. Contexto y circunstancias clínicas. La crisis. Trastornos neurológicos o sistémicos que predispongan a tener crisis, antecedentes familiares de crisis. Fatiga mental, privación de sueño, uso o privación de alcohol, enfermedad sistémica. En el síncope. Trastornos cardiovasculares, deshidratación, anemia. Antecedentes familiares de síncope. Los desencadenantes. En la crisis. Habitualmente ninguno, salvo epilepsia refleja. En el síncope. Hipotensión ortostática, punción venosa, estímulos dolorosos y nocivos, estrés emocional, micción, maniobra de Valsalva. Características clínicas. Inicio. La crisis. No hay aviso salvo si existe aura. Pérdida de conciencia abrupta, rigidez generalizada y caída. Sucede en cualquier posición. En el síncope. Cansancio, náuseas, diaforesis, visión en túnel. Pérdida de conciencia durante algunos segundos y caída. Normalmente sucede en bipedestación curso. La crisis. Fase tónica prominente y luego movimientos clónicos que duran alrededor de 1 minuto, cianosis, respiración laboriosa, puede morderse la lengua o los carrillos, algunas veces incontinencia urinaria. En el síncope. Normalmente pérdida de tono, palidez, sacudidas mioclónicas multifocales que duran menor que 15 segundos, algunas veces incontinencia urinaria, normalmente sin mordedura de lengua o carrillos término. En la crisis. Somnolencia y confusión postictal que dura horas, cefalea, mialgias. En el síncope.
Recuperación rápida en segundos a unos minutos, no hay confusión, cefalea o mialgias. Puede haber fatiga. Genética. Solo el 15% de los pacientes tienen uno o más familiares de primer grado que también padecen epilepsia, y, de esos, alrededor del 75% solo tienen un familiar afectado. Sin embargo, el riesgo continúa siendo más alto en familiares de primer grado que en la población general. En un gran estudio basado en la población, la incidencia acumulada de epilepsia a la edad de 20 años era 2,5 veces superior en hermanos y 3,4 veces superior en los descendientes de pacientes con epilepsia. La genética de la epilepsia se está desarrollando rápidamente y puede clasificarse en tres grandes grupos. Las enfermedades en las que la epilepsia forma parte de un trastorno mendeliano comprenden más de 200 enfermedades raras, que engloban trastornos neurocutáneos, trastornos neurodegenerativos, malformaciones hereditarias del desarrollo cortical y trastornos metabólicos hereditarios. Por ejemplo, se han identificado genes en epilepsias mioclónicas progresivas, por ejemplo, la enfermedad de Umber-Rich-Lundborg, la enfermedad del áfora y las ceroidolipofustinosis neuronales, epilepsias mioclónicas ligadas a X con retraso mental y síndromes corticales malformativos, por ejemplo. La polimicrogiria, la paquigiria y la heterotopia periventricular nodular. Riesgo de epilepsia. 2. Las epilepsias que pueden explicarse directamente por mutaciones de un único gen son infrecuentes y suponen solo cerca del 1% de todos los casos de epilepsia. Se han identificado cerca de 30 genes implicados en los 15 síndromes epilépticos siguientes. Epilepsia genética con crisis febriles plus, epilepsia grave de la lactancia y síndromes relacionados, convulsiones neonatales familiares benignas, crisis neonatales del lactante familiares benignas, crisis del lactante familiares benignas, epilepsia mioclónica infantil, epilepsia de ausencias de la infancia, síndrome de West, encefalopatía epiléptica precoz del lactante con descargas de supresión, crisis parciales migratorias malignas del lactante, epilepsia del lóbulo frontal nocturna autosómica dominante, epilepsia mioclónica del lactante familiar, epilepsia más distinesia paroxística inducida por el ejercicio, epilepsia del lóbulo temporal lateral familiar y epilepsia focal familiar con focos variables. Las mutaciones genéticas pueden afectar a la excitabilidad neuronal, el metabolismo neuronal, la función sináptica o el desarrollo de redes. Aunque la mayoría de estas mutaciones genéticas influyen en los canales iónicos, SCN1A, SCN1B, SCN2A, KCNQ2, KCNQ3, KCNT1, KCTT7, otras funciones celulares que resultan afectadas son la liberación de neurotransmisores, STXBP1, los receptores de neurotransmisores, GNA, CHRNB, GABA, GABA2, GRIN2A, GRIN2B, la función sináptica, SIN1, el transporte de glucosa, SLC2A1, el transporte de glutamato, SLC25A22, la regulación y transcripción de genes, ARCS, la adhesión celular, PCDH19, la función de la membrana celular, PRRT2, TBC1D24, DEBRIC5, la función de proteína cinasas y energía celular, CDKL5, BCKDK, ADP1A2, y la señal neuronal, F1, LG1, PLCB1. En los pacientes que desarrollan epilepsia postraumática, el aumento de predisposición genética a la epilepsia se asocia con genotipos específicos, MTHFRC677T. La estimulación magnética transcraneal muestra un aumento de excitabilidad cortical en los hermanos de los pacientes con epilepsia, incluso aunque estas epilepsias sean adquiridas. 3. En algunos pacientes, la epilepsia se asocia a una patología genética compleja. En este gran grupo, que constituye alrededor del 50% de todos los pacientes con epilepsia, actúan múltiples genes con efectos individuales pequeños aunque aditivos en combinación con factores ambientales para producir un aumento del riesgo de epilepsia. Manifestaciones clínicas. La expresión clínica de las crisis varía ampliamente en función del tipo de crisis y de las áreas cerebrales que están implicadas en la actividad epiléptica. La identificación precisa de los tipos específicos de crisis, determina el síndrome y dicta el tipo de fármaco que debería recibir el paciente. Crisis focales. Las crisis focales se originan en el interior de los circuitos neuronales limitados a un área de un hemisferio cerebral y producen signos y síntomas correspondientes a la función suministrada por el área de la corteza cerebral involucrada por la crisis.
Las crisis focales ahora se subclasifican según su expresión clínica. Si la conciencia o el estado de alerta están afectados sustancialmente, se denominan crisis discognitivas. Por ejemplo, los pacientes que anteriormente se clasificaban por sufrir crisis parciales simples, ahora se clasifican por crisis parciales con la conciencia preservada. Un aura consta de síntomas sensitivos, autónomos o psíquicos que se experimentan al principio de una crisis objetivable. El aura es una crisis focal en sí misma, y con frecuencia se pasa por alto porque los pacientes y los clínicos se centran en las crisis discognitivas o convulsivas más dramáticas que suceden a continuación. Un interrogatorio cuidadoso sobre la presencia de un aura es crucial por 3 razones. En primer lugar, hay que distinguir entre un inicio focal y un inicio generalizado, lo que implica una anomalía cerebral focal subyacente estructural o funcional, por ejemplo, un tumor, que requiere una investigación más profunda. En segundo lugar, las crisis focales tienen importantes implicaciones en el tratamiento y en el pronóstico. Y en tercer lugar, la naturaleza de los síntomas apunta a un área del cerebro que hace surgir a la crisis y que puede ser una diana para el tratamiento quirúrgico. La descarga neuronal que provoca la crisis focal puede permanecer confinada a la región donde comenzó, como un aura o un episodio focal más objetivo, o puede propagarse y afectar a otras áreas cerebrales. Por tanto, una crisis focal que se origine en el área cortical que representa la sensibilidad de la mano, área rolándica, puede comenzar con hormigueo en la mano contralateral y luego progresar hasta afectar a otras regiones corticales homolateralmente, lo que produce síntomas sensitivos más amplios, así como signos motores clónicos. En particular, las crisis de origen rolándico exhiben un tipo de propagación peculiar, en la que la actividad crítica se desplaza desde el área de la mano al brazo y la pierna homolateral, un proceso denominado marcha jacksoniana. Después de que haya finalizado la actividad motora clónica, con frecuencia los pacientes tienen debilidad. Una parálisis postictal o parálisis de TOD puede durar horas o incluso 1 o 2 días, con resolución gradual. La crisis también puede propagarse hacia regiones homolaterales o contralaterales distantes a lo largo de vías anatómicas conocidas. En las crisis discognitivas, la propagación crítica afecta lo suficiente a estructuras límbicas y bilaterales como para producir una alteración de la conciencia. Las crisis focales que se originen en cualquier zona pueden llegar a hacerse crisis discognitivas, y las crisis focales unilaterales pueden progresar hasta afectar a áreas cerebrales bilaterales y producir una crisis convulsiva. Estas crisis convulsivas habitualmente toman la forma de episodios tónico-clónicos generalizados más que de otro tipo de crisis generalizada. Las crisis focales con o sin características discognitivas también pueden producirse como una serie de acontecimientos aislados sin que exista un intervalo de comportamiento normal, por lo que el resultado deriva en un estado epiléptico focal. El estado epiléptico focal con crisis discognitivas se caracteriza por un comportamiento confuso prolongado. Los hallazgos electroencefalograma pueden ser normales en una crisis focal sin alteración del sensorio, incluso en pacientes con estado epiléptico, aunque por regla general el diagnóstico es evidente a partir de las características clínicas. En el estado epiléptico de las crisis focales discognitivas, los registros electroencefalograma muestran anomalías continuas que no son de la misma naturaleza que las observadas en crisis aisladas en ese individuo. Las más habituales son unos ritmos de base ralentizados junto con ondas agudas de gran amplitud superpuestas o descargas críticas rítmicas repetitivas. Este tipo de estado epiléptico es el más frecuente en las crisis del lóbulo frontal, pero también puede producirse en crisis del lóbulo temporal. Los factores que precipitan un estado epiléptico no están bien definidos, como tampoco lo están las implicaciones en el tratamiento o en el pronóstico. El estado epiléptico no convulsivo consiste en una situación de confusión o de alteración del estado mental en pacientes con diagnósticos neurológicos diversos, por ejemplo, traumatismos, ictus, en el contexto de la unidad de cuidados intensivos. También denota un cuadro que puede producirse de nuevo en adultos más mayores sin una causa precipitante y que se caracteriza por episodios confusionales prolongados, que se producen por un estado epiléptico generalizado de puntas ondas lentas. La sospecha clínica debería sugerir un estudio electroencefalograma, que es esencial para el diagnóstico. Crisis generalizadas. Las crisis generalizadas afectan rápidamente a ambos hemisferios cerebrales y su expresión clínica es compatible con una afectación sustancial de ambos lados del cerebro.
Las crisis convulsivas, que también se denominan crisis de gran mal, consisten en contracciones musculares anómalas excesivas que pueden ser sostenidas o interrumpidas, y habitualmente son una combinación de las fases tónica y clónica, crisis generalizadas tónico-clónicas. Este tipo de crisis puede afectar a ambos hemisferios al inicio o puede derivar de la propagación de una crisis focal. Estas crisis dramáticas a menudo atemorizan a los testigos y causan una disrupción grave en la interacción y en el desarrollo social. Pueden comenzar con un grito como resultado de un movimiento abrupto de aire a través de la glotis y de la contracción muscular tónica súbita. El paciente adopta una rigidez difusa, habitualmente con extensión del tronco y las extremidades. Se interrumpe la respiración, se produce cianosis y es frecuente la incontinencia urinaria. Después de 15 al 45 segundos, la actividad tónica da paso a sacudidas clónicas, rítmicas, a veces asimétricas, de las cuatro extremidades. Las contracciones rítmicas gradualmente disminuyen de frecuencia hasta que termina el episodio. El paciente se encuentra apneico, comatoso y sudoroso, aunque en el transcurso de 60 segundos comienza a respirar con estridor y jadeos. Cuando los pacientes que sufren crisis tónico-clónicas en público, las personas que han presenciado la crisis suelen iniciar maniobras de recuperación, aunque este tipo de pacientes comienzan a respirar espontáneamente en un minuto aproximadamente. Persiste un estupor postictal durante un período de tiempo variable. Generalmente el paciente se duerme durante 2 a 8 horas y luego refiere cefalea intensa, mialgias, mordedura de lengua e incapacidad para concentrarse durante un día o más. Después de crisis tónico-clónicas generalizadas, algunos individuos tienen una pérdida de memoria grave que mejora gradualmente, a veces durante un período de semanas. Las crisis tónico-clónicas generalizadas también son una expresión común de numerosas lesiones metabólicas, tóxicas, traumáticas o isquémicas, aunque estas crisis provocadas no cumplen los requisitos para el diagnóstico de epilepsia. Las crisis de ausencia, o crisis de pequeño mal, son el segundo tipo más común de crisis generalizada. Los pacientes experimentan un lapso momentáneo de conciencia de inicio y final abruptos. Los pacientes no perciben ninguna característica del acontecimiento y pueden darse cuenta o no de que han perdido algo de tiempo, aunque hay individuos que con frecuencia pierden el hilo del pensamiento. Dado que se pierde bruscamente la conciencia y se recupera inmediatamente, no existen ni aura ni síntomas postictales residuales. Estas crisis comienzan en la niñez, y con frecuencia los maestros de la escuela son los primeros en darse cuenta de ellas. En las crisis de ausencia, los pacientes se detienen súbitamente, tienen los ojos fijos con la mirada perdida, pueden presentar un breve parpadeo o movimientos mioclónicos, particularmente si el episodio se prolonga más de 10 segundos, como se observa en el electroencefalograma, y recuperan la función instantáneamente. Estas crisis pueden producirse muchas veces al día, aunque no se asocian a una enfermedad neurológica progresiva. También pueden producirse de forma más continua como un estado epiléptico no convulsivo, con la consiguiente confusión. Algunos pacientes con patología cerebral bilateral extensa presentan una variación de las crisis de ausencia conocida como ausencia atípica. El episodio es similar en cuanto a la pérdida de contacto, aunque existe más actividad motora, autónoma o automática, y el electroencefalograma demuestra descargas que son más lentas que las crisis de ausencia típica con punta onda a 3 Hz. Las crisis mioclónicas consisten en episodios breves de contracción motora súbita, que pueden ser focales, con afectación de un brazo, o bilaterales y masivos, con afectación de la cara, ambas extremidades superiores y el tronco. La conciencia está preservada, aunque puede ser difícil de evaluar debido a la brevedad de estas crisis. Las crisis mioclónicas forman parte de 3 constelaciones clínicas fundamentales. La epilepsia mioclónica juvenil, que comienza en la infancia y en la adolescencia y con frecuencia persiste hasta la edad adulta. La epilepsia con diversas combinaciones de ausencias y crisis mioclónicas, y la epilepsia en el contexto de síndromes degenerativos o hereditarios con afectación cerebral bilateral y una función cerebral anómala. Las crisis mioclónicas aparecen con mayor frecuencia por la mañana tras despertarse y a menudo aumentan en frecuencia hasta culminar en una crisis tónico-clónica generalizada. Las crisis atónicas y tónicas son episodios motores breves, aunque extremadamente discapacitantes que se caracterizan por un aumento o descenso súbito del tono muscular. Su consecuencia son las caídas y lesiones con un grado variable de afectación de la conciencia.
Estas crisis con frecuencia empiezan en la infancia con patología difusa del sistema nervioso central y múltiples tipos de crisis, pero persisten durante la edad adulta. Diagnóstico. El diagnóstico básico de las crisis se establece por la historia clínica. Aunque con frecuencia se requiere un electroencefalograma, pruebas de imagen y estudios de laboratorio para determinar el tipo de epilepsia, el síndrome epiléptico, el lugar de origen de las crisis focales y la existencia de crisis no epilépticas, la respuesta a la pregunta básica de si los episodios del paciente son crisis o no se basa casi por completo en una historia clínica cuidadosa. El diagnóstico de epilepsia también puede establecerse por los antecedentes, porque la epilepsia se define por la aparición de dos crisis no provocadas o una crisis no provocada en el contexto de un riesgo subyacente elevado de recurrencia o de un síndrome epiléptico. Diagnóstico diferencial. La primera pregunta a la que se enfrentan los clínicos es si los episodios que hay que considerar son realmente crisis. Las diversas expresiones clínicas de las crisis implican un diagnóstico diferencial extenso entre trastornos que producen disfunción neurológica episódica. Entre los trastornos frecuentes que se asemejan a crisis epilépticas se incluyen el síncope, los ataques isquémicos transitorios, la migraña, los trastornos del movimiento y las crisis psicógenas no epilépticas. Hay algunos elementos de la historia que cambian de forma drástica la probabilidad de este diagnóstico. Hay tres elementos esenciales que ayudan a determinar si un episodio es una crisis y a distinguir las crisis de otras causas de pérdida momentánea de la conciencia, especialmente los síncopes. 1. El contexto clínico, incluidos los antecedentes médicos y familiares y las circunstancias bajo las cuales se produjo el episodio. 2. Desencadenantes específicos o factores provocadores. 3. Una descripción clínica detallada del episodio que incluya 4 componentes clave. ¿Cuál es el primer síntoma o signo, presencia y tipo de aura, evidencia de una crisis focal al inicio? ¿Cómo evoluciona tras el inicio? ¿Qué pasa durante la crisis propiamente dicha? ¿Cuáles son los signos y síntomas? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo termina, de forma gradual o abrupta? ¿Existen déficits neurológicos después de que termine la crisis? Dado que los pacientes tienen un recuerdo limitado o nulo, es crucial la anamnesis a partir de otras personas. Los testigos pueden contribuir con información importante acerca de la actividad, las respuestas y la apariencia del paciente, como cambios de color, diaforesis, respiraciones, vocalizaciones y tono muscular. A menudo esta información es esencial para caracterizar el tipo de crisis y distinguirla de otros trastornos que se asemejan a crisis. La migraña y las crisis focales no solo se parecen entre sí, sino que también coexisten como comorbilidades y comparten locus de susceptibilidad genética. Entre las características que apoyan un diagnóstico de crisis sobre el de migraña con aura se incluyen una presencia inconstante de cefalea durante el episodio, una corta duración y la existencia de crisis más graves. La mioclonía se produce en contextos diversos, por ejemplo, encefalopatías metabólicas, sin asociación alguna con epilepsia o con los cambios en el electroencefalograma que se observan en la epilepsia mioclónica. Las crisis del lóbulo frontal surgen predominantemente durante el sueño y pueden tener una expresión motora espectacular. Pueden confundirse con crisis psicógenas no epilépticas, con trastornos del sueño o con trastornos del movimiento. Puede ser necesaria para el diagnóstico la monitorización videoelectroencefalograma. Crisis aisladas. Las crisis agudas sintomáticas son la consecuencia conocida de un trastorno agudo, y las investigaciones deberían centrarse en la causa posible de las crisis. Cuando no se conozca fácilmente una causa aparente, se considera que las crisis son no provocadas. La evaluación de pacientes que acuden con una primera crisis no provocada incluye una tomografía computarizada craneal o una resonancia magnética, que revela una posible causa en alrededor del 10% de los pacientes. Un electroencefalograma obtenido después de la crisis demostrará anomalías con significado pronóstico en un 20 al 25% de estos pacientes. Las pruebas analíticas en sangre, como las concentraciones de electrolitos séricos, glucosa, calcio y magnesio, las pruebas de función hepática y renal, un hemograma completo, y un cribado de posibles tóxicos, mostrarán anomalías en hasta un 15% de estos pacientes, aunque a menudo son inespecíficas. Está indicada una punción lumbar si se sospechan infecciones del sistema nervioso central y en todos los pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana, incluso en ausencia de hallazgos clínicos sugestivos de infección. Epilepsia.
Electroencefalograma. El electroencefalograma es la investigación clave en todos los pacientes con crisis y con epilepsia. Entre las crisis, el electroencefalograma puede valorar la función cerebral global y el tipo, localización y cantidad de las descargas, puntas, epileptiformes. El electroencefalograma es crucial para determinar el síndrome epiléptico y para escoger los fármacos antiepilépticos apropiados. En las epilepsias focales, el electroencefalograma a menudo demuestra un enlentecimiento focal y descargas de puntas en el área de la anomalía. El electroencefalograma puede establecer el diagnóstico definitivo de epilepsia si se registran cambios eléctricos compatibles con una crisis durante una crisis clínica. No obstante, el electroencefalograma puede fracasar a la hora de demostrar cambios eléctricos durante una crisis clínica típica si el foco epiléptico es demasiado pequeño, se necesitan al menos 6 centímetros cúbicos de afectación cortical para crear un cambio epileptiforme en el electroencefalograma, si el foco epiléptico es profundo o está en las superficies mesial o inferior del cerebro, o si el episodio en cuestión puede no ser una crisis epiléptica. El electroencefalograma siempre es anómalo durante las crisis convulsivas generalizadas y en las crisis de ausencia. El electroencefalograma inicial es normal en hasta un 60% de las personas con epilepsia conocida. Sin embargo, se producen anomalías epileptiformes en más del 80% de los individuos con epilepsia focal si se realizan 3 o más estudios electroencefalograma interictales. En las epilepsias generalizadas, las descargas epileptiformes interictales son más comunes y más fáciles de capturar en el electroencefalograma. El tipo de anomalía indica un síndrome epiléptico. Por ejemplo, el electroencefalograma puede mostrar hipsarritmia en el síndrome de West o la clásica punta onda generalizada a 3 hercios en las epilepsias generalizadas con crisis de ausencia. En algunas circunstancias es fundamental registrar las crisis, como en la evaluación de pacientes para cirugía de la epilepsia y cuando se cuestiona el diagnóstico de crisis epilépticas. La monitorización videoelectroencefalograma, continua durante periodos prolongados ha hecho posible capturar estos episodios. También se usa la monitorización electroencefalograma continua en pacientes comatosos en la unidad de cuidados intensivos para descartar estado epiléptico o crisis no convulsivas. Magnetoencefalografía. La magnetoencefalografía mide los pequeños campos magnéticos que se generan por la actividad eléctrica en el cerebro y aproxima su localización usando modelos matemáticos. Su uso está en gran medida restringido a la evaluación de pacientes para cirugía de la epilepsia, en los que se utiliza para el mapeo de descargas interictales y para la localización de la función cerebral cuando se superpone a la resonancia magnética cerebral. La resonancia magnética cerebral, que puede demostrar lesiones en la mayoría de los pacientes cuya epilepsia se asocia a una causa estructural, debería realizarse fundamentalmente en todos los pacientes con crisis de inicio reciente. Las lesiones más frecuentes en adultos con crisis focales de inicio son gliosis postictal o postraumática o encefalomalacia, 50%, tumores, 15%, anomalías vasculares, 15%, anomalías del desarrollo, 15%, y esclerosis temporal mesial, 9%. La utilización de secuencias mediante inversión-recuperación con atenuación de fluidos aumenta la sensibilidad para detectar anomalías del desarrollo cortical, así como esclerosis del hipocampo, lo cual sugiere la necesidad de un tratamiento antiepiléptico crónico o de un posible tratamiento quirúrgico. Los procedimientos de imagen funcional como la tomografía por emisión de positrones para el análisis del metabolismo y la tomografía computarizada por emisión monofotónica para la determinación del flujo sanguíneo también se usan para localizar áreas del cerebro susceptibles de cirugía. Pruebas genéticas. Basándose en la exactitud de las pruebas genéticas, en las implicaciones diagnósticas y terapéuticas y en la capacidad para ofrecer consejo genético, un comité de consenso internacional ha identificado 8 síndromes epilépticos de origen genético para los cuales son más útiles las pruebas genéticas de los pacientes. Síndrome de Ohtahara, espasmos del latente de inicio precoz, espasmos del latente ligados a cromosoma X, síndrome de Dravet, epilepsia y retraso mental limitado a las mujeres, epilepsia de ausencia de inicio precoz, epilepsia del lóbulo frontal nocturna autosómica dominante y epilepsia con distinesia paroxística inducida por ejercicio. Como en otras enfermedades, deben considerarse cuidadosamente los aspectos éticos y los perjuicios y beneficios potenciales de las pruebas genéticas. Constelaciones y síndromes epilépticos.
Los síndromes epilépticos comprenden 27 entidades relacionadas con la edad, de las cuales todas excepto 6 comienzan o suceden en la lactancia o en la niñez. Además, las constelaciones clínicas específicas representan formas de epilepsia de una utilidad diagnóstica, con implicaciones específicas para el tratamiento, especialmente la cirugía, y también para categorizar las causas estructurales y metabólicas, las epilepsias de causa desconocida y los trastornos caracterizados por crisis que no son una forma de epilepsia, por ejemplo, crisis febriles. El diagnóstico de las constelaciones y síndromes epilépticos se basa en los tipos de crisis, el contexto en el que se producen las crisis, el estado neurológico y cognitivo del paciente, la edad de inicio, los antecedentes familiares y los resultados de los estudios diagnósticos, como el electroencefalograma y la resonancia magnética. La selección de fármacos específicos y de tratamiento quirúrgico depende de los tipos de crisis presentes. La necesidad de un tratamiento para toda la vida, el riesgo de transmisión genética, la probabilidad de enfermedades neurológicas concurrentes, el riesgo de comorbilidades y el pronóstico a largo plazo son factores críticos que solo pueden ser encauzados con el conocimiento de la constelación o síndrome epiléptico específico. Algunas constelaciones y síndromes epilépticos específicos. Síndromes de epilepsia neonatal y del lactante. Las convulsiones neonatales benignas se producen en neonatos previamente sanos alrededor del día 5, con crisis tónicas focales o generalizadas. Se han asociado a este síndrome dos mutaciones en los genes del canal de potasio, KCNQ2, KCNQ3. La regulación del canal de potasio puede depender de la edad y, por tanto, ser responsable de la presentación de las crisis relacionadas con la edad. El electroencefalograma muestra una actividad rítmica de ondas lentas o de puntas con las crisis. Las crisis son refractarias al tratamiento, son recurrentes durante un intervalo breve y desaparecen en un mes. Alrededor del 90% de estos lactantes tienen un desarrollo posterior normal, mientras que el 10 al 20% tienen crisis posteriores. La epilepsia genética con crisis febriles plus es un síndrome que consiste en crisis febriles junto con crisis no febriles de otros tipos, como mioclónicas, de ausencia, atónicas, tónico-clónicas y focales. Se han identificado mutaciones al menos en 3 genes para los canales de sodio dependientes de voltaje, SCN1A, SCN1B, SCN2A, 2 para los receptores de GABA, GABA, GABA2, y 1 para la función de adhesión celular, PCDH19. El síndrome de Dravet, epilepsia mioclónica grave de la lactancia, se inicia en el primer año de vida con crisis mioclónicas más otros tipos de crisis, como crisis de ausencias, tónicas y focales. En este síndrome devastador, las crisis son resistentes al tratamiento y se acompañan de un deterioro cognitivo y del desarrollo. Se han identificado mutaciones en el canal de sodio SCN1A. El síndrome de West consta de una tríada de espasmos epilépticos, detención del desarrollo y un patrón electroencefalograma denominado ipsarritmia, un patrón electroencefalograma marcadamente anómalo con un enlentecimiento de gran amplitud y puntas multifocales superpuestas, polipuntas, y complejos punta onda lenta. Aparece antes de los 12 meses de edad y cesa a la edad de 5 años. A menudo es reemplazado por otros síndromes epilépticos como el síndrome de Lennox-Gastaut. La esclerosis tuberosa y la hipoxia se encuentran entre las causas más comunes. No obstante, puede no hallarse una causa. A menudo, las anomalías asociadas son retraso en el desarrollo, porencefalia, lesiones atróficas, calcificaciones y agenesia del cuerpo calloso. El síndrome de West y la encefalopatía epiléptica precoz del lactante se han asociado con mutaciones en genes implicados en una serie de funciones neurotransmisoras y celulares, ARCS, CDKL5, STXBP1. Síndromes de epilepsia infantil. La epilepsia con ausencias infantil comienza antes de los 12 años y su inicio alcanza un pico entre los 5 y los 7 años, con una fuerte tendencia genética. Es más frecuente en niñas y se caracteriza por crisis de ausencias diarias muy frecuentes, hasta de cientos al día, raramente con otro tipo de crisis generalizadas. Se produce en el contexto de una estructura y función cerebral por lo demás normal y es autolimitada en alrededor del 40% de los casos. Las crisis se acompañan de una descarga electroencefalograma característica de punta onda a 3 hercios, que aparece en salvas cortas entre las crisis y en trenes continuos durante las crisis. Habitualmente se produce la remisión antes de los 12 años, aunque en ocasiones pueden desarrollarse crisis tónico-clónicas generalizadas en la adolescencia.
En la epilepsia de ausencia de inicio precoz se han encontrado mutaciones en genes relacionados con los receptores de GABA, GABR1, GABR2, y con el transporte de glucosa, SLC2A1. Figura 403.3. Estudios de imagen de un paciente con crisis motoras intensas que inicialmente se atribuyeron de forma incorrecta a episodios no epilépticos psicógenos. A. Resonancia magnética axial de inversión recuperación con atenuación de fluidos que muestra una gran anomalía del desarrollo cortical que afecta al lóbulo temporal derecho medio posterior. B. Tomografía computarizada por emisión monofotónica ictal que muestra una zona de hiperperfusión durante una crisis, que corresponde a la anomalía observada en la resonancia magnética y confirma la región de origen de la crisis. El síndrome de Lennox-Gastaut es una de las formas más graves de epilepsia infantil. Se inicia antes de los 8 años de edad, pico entre los 3 y los 5 años, y se caracteriza por una tríada de retraso mental, múltiples tipos de crisis generalizadas, ausencias atípicas, crisis generalizadas tónico-clónicas, tónicas, atónicas, crisis focales que son altamente resistentes al tratamiento y un patrón electroencefalograma de punta onda lento, más lento que el patrón típico a 3 hercios asociado a las crisis de ausencia, y salvas de ritmos rápidos entre 10 y 12 hercios durante el sueño. Con frecuencia aparece tras la resolución de un síndrome de West. La epilepsia benigna con puntas centrotemporales, epilepsia rolándica benigna, se inicia entre los 3 y los 13 años de edad y se caracteriza casi exclusivamente por crisis focales motoras o sensitivas nocturnas que tienen un inicio facial u oral y a menudo evolucionan a crisis convulsivas. Casi el 50% de los casos presentan antecedentes familiares de epilepsia, pero la mayoría de los pacientes no tienen ninguna anomalía cerebral conocida. El electroencefalograma muestra descargas de puntas en la región centrotemporal. En algunos casos, el trastorno puede no requerir tratamiento, ya que habitualmente remite de forma espontánea. Tabla 403.6. Síndromes y constelaciones epilépticas según la nueva clasificación internacional. Según la edad de inicio. Período neonatal. Epilepsia neonatal familiar benigna, encefalopatía mioclónica precoz, síndrome de Ohtahara. Lactancia. Epilepsia de la lactancia con crisis parciales migratorias, síndrome de West, epilepsia mioclónica de la lactancia, epilepsia infantil benigna, epilepsia infantil familiar benigna, síndrome de Dravet, encefalopatía mioclónica en trastornos no progresivos. Niñez. Convulsiones febriles plus, pueden empezar en la lactancia, síndrome de Panagiotopoulos, epilepsia con crisis mioclónicas atónicas, previamente astáticas, epilepsia benigna con puntas centrotemporales, epilepsia nocturna autosómica dominante del lóbulo frontal, epilepsia occipital infantil de inicio tardío, epilepsia con ausencias mioclónicas, síndrome de Lennox-Gastaut, encefalopatía epiléptica con punta y onda continua durante el sueño, síndrome de Landau-Kleffner, epilepsia con ausencias infantiles. Adolescente adulto. Epilepsia con ausencias juveniles, epilepsia mioclónica juvenil, epilepsia con crisis tónico-clónicas generalizadas aisladas, epilepsias mioclónicas progresivas, epilepsia parcial autosómica dominante con características auditivas, otras epilepsias familiares del lóbulo temporal. Relación menos específica con la edad. Epilepsia familiar focal con focos variables, niños a adultos, epilepsias reflejas. Constelaciones distintivas. Epilepsia mesial del lóbulo temporal con esclerosis del hipocampo, síndrome de Rasmussen, crisis gelásticas con amartoma hipotalámico, hemiconvulsión, hemiplegia, epilepsia. Síndromes y constelaciones de epilepsia del adolescente y el adulto. La epilepsia mioclónica juvenil habitualmente se inicia en la segunda década con crisis mioclónicas y crisis tónico-clónicas generalizadas. Pueden encontrarse mutaciones en los receptores del ácido aminobutírico y en genes relacionados con la señal neuronal. Las crisis suelen aparecer por la mañana, inmediatamente después de despertar. Las crisis están relacionadas especialmente con la privación de sueño y tienden a presentarse en estudiantes universitarios. Una proporción de estos pacientes también han tenido crisis de ausencia. El electroencefalograma muestra de forma característica puntas y ondas generalizadas rápidas, 4 a 6 hercios. Generalmente es necesario un tratamiento de por vida. La epilepsia mesial del lóbulo temporal con esclerosis del hipocampo es la epilepsia que con mayor frecuencia produce crisis discognitivas en el adulto. Se caracteriza por crisis focales límbicas recurrentes, con o sin alteración del sensorio, que se originan en las estructuras temporales mesiales y límbicas.
Hasta un 70% de pacientes tienen algún factor de riesgo, como crisis prolongadas y complicadas antes de los 4 años de edad, con frecuencia asociadas a fiebre o encefalitis, meningitis o traumatismos. No obstante, las crisis características comienzan generalmente unos años más tarde. Aunque la mayor parte de los casos son esporádicos, las formas familiares de epilepsia del lóbulo temporal mesial se han asociado con un nuevo locus de susceptibilidad en el cromosoma 18. Diversos componentes del circuito límbico temporal mesial, como el hipocampo, la corteza entorrinal, la amígdala, las áreas neocorticales de los lóbulos frontal y temporal y el tálamo dorsomedial, están probablemente implicados en la patogenia de estas crisis. La esclerosis temporal mesial, también llamada esclerosis del hipocampo, se caracteriza por una pérdida neuronal y gliosis, mayoritariamente en las regiones CA1 y CA3 del hipocampo, con reorganización de fibras musgosas que se observan como brotes en interneuronas para neuropéptido y dinorfina en el interior de la tercera capa molecular del giro dentado. Se desconoce si la esclerosis del hipocampo es la causa o el resultado de las crisis, o ambos. Sin embargo, hasta un 12% de los niños con estado epiléptico febril tienen signos de lesión hipocámpica en la resonancia magnética, lo que indica una asociación causal. 8. Las crisis de la epilepsia mesial del lóbulo temporal a menudo empiezan entre los 5 y los 15 años. Las crisis suelen ser discognitivas con síntomas límbicos. Empiezan con un aura de una sensación epigástrica ascendente o de un sentimiento de déjà vu, seguido de automatismos orales y alimentarios y más tarde de distonía del brazo contralateral y automatismos del brazo homolateral. Las crisis son prolongadas, duran varios minutos, raramente se generalizan y ocurren de forma característica entre 3 y 5 veces al mes. Son frecuentes las auras sin crisis posteriores. La atrofia del hipocampo y un aumento en la señal del hipocampo se observa mejor en la resonancia magnética en las secuencias potenciadas en T2 y en las secuencias secuencia inversión recuperación con atenuación de fluidos frontales. En la tomografía por emisión de positrones se observa un hipometabolismo interictal generalizado en el lóbulo temporal. Una alteración de la memoria de contenido específico, verbal o visual, se corresponde con una participación principal del hipocampo dominante o no dominante. Los registros electroencefalograma muestran descargas interictales en el lóbulo temporal, así como descargas rítmicas entre 4 y 7 hercios sobre el lóbulo temporal apropiado durante las crisis. Crisis con una relación menos específica con la edad. Las crisis reflejas están desencadenadas de modo fiable por estímulos específicos simples, por ejemplo, destellos de luces, sonidos, o elaborados, por ejemplo, la lectura. Los mecanismos son diversos y pueden implicar a vías corticales y del tronco del encéfalo, desregulación cortical de las concentraciones de calcio extracelular y un desequilibrio entre neurotransmisores excitadores e inhibidores. Las crisis sensibles a estímulos visuales, desencadenadas por la luz o patrones visuales, son los tipos más comunes de crisis reflejas. Se producen sobre todo en mujeres y su incidencia alcanza el pico alrededor de la pubertad, cuando representan hasta el 10% de todos los casos nuevos de epilepsia. Otros desencadenantes de crisis reflejas son pensamientos específicos, acciones, la lectura, estímulos táctiles, la adopción de posiciones determinadas, comer, escuchar música, sobresaltos y el contacto con agua caliente. Dependiendo del estímulo desencadenante, las crisis desencadenadas pueden ser mioclónicas, convulsivas, atónicas o focales. Evitar el estímulo que las provoca es crucial para evitar las crisis, y hay que buscar posibles desencadenantes de crisis en pacientes con epilepsia. Tratamiento. El tratamiento de las crisis y de la epilepsia está guiado por un conocimiento preciso del tipo de crisis y del síndrome epiléptico, la probabilidad de recurrencia de las crisis, la probabilidad y gravedad de las consecuencias psicosociales o físicas de crisis posteriores y si el beneficio del tratamiento supera sustancialmente los riesgos de efectos secundarios. Es importante identificar y corregir cualquier factor ambiental, fisiológico o del estilo de vida, como la privación de sueño y los hábitos irregulares del sueño, y el consumo de alcohol, que pueda disminuir el umbral de las crisis y desencadenar crisis en pacientes con epilepsia. Crisis aisladas no provocadas. La decisión de tratar crisis aisladas no provocadas depende de la probabilidad de recurrencia según unas variables pronósticas y del perfil y la preferencia individual del paciente.
Un metaanálisis demostró que el tratamiento con un fármaco antiepiléptico después de una primera crisis reduce el riesgo absoluto de tener una segunda crisis a corto plazo en un 33%, lo que se corresponde con un número necesario para tratar de 3. Sin embargo, al menos 2 ensayos aleatorizados han mostrado que el tratamiento de la primera crisis con fármacos antiepilépticos no previene a largo plazo el desarrollo de epilepsia. Por tanto, la decisión de tratar la primera crisis debería ser individualizada y basarse en la preferencia del paciente, el riesgo y el impacto de crisis recurrentes, por ejemplo, al conducir y en el trabajo, y los riesgos de efectos secundarios de la medicación. Crisis agudas sintomáticas, provocadas. Las crisis que están provocadas por exposiciones específicas habitualmente son autolimitadas y no se asocian a una tendencia duradera a las crisis, por lo que la consideración terapéutica fundamental debería ser la identificación y el tratamiento del trastorno subyacente. Sin embargo, el riesgo de desarrollar epilepsia tras crisis febriles es aproximadamente 10 veces superior al de la población general. Si se necesitan fármacos antiepilépticos de forma aguda, normalmente estos pueden suprimirse después de que el paciente se haya recuperado de la enfermedad principal. Algunos trastornos agudos, como el ictus, las infecciones cerebrales y los traumatismos, pueden producir tanto crisis agudas sintomáticas como una tendencia duradera a las crisis, por lo que parecería lógico utilizar un tratamiento a largo plazo con fármacos antiepilépticos. Sin embargo, hasta la fecha los ensayos clínicos aleatorizados no han sido capaces de demostrar que los fármacos antiepilépticos prevengan el desarrollo de epilepsia en estos trastornos, por lo que no se recomienda la terapia a largo plazo a menos que se desarrolle una epilepsia. Tabla 403-7. Selección del fármaco antiepiléptico según el tipo de crisis epiléptica. Tipo de crisis, usado con frecuencia, y usado con menos frecuencia. Eficacia, recomendación de grado A. Crisis de nuevo inicio, y crisis refractarias. Pio de crisis focales con o sin alteraciones cognitivas o evolución a convulsiones. Usado con frecuencia. Carbamazepina, fenitoína gabapentina, lacosamida o samida, lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, tiagabina, topiramato, valproato, zonisamida. Usado con menos frecuencia. Acetazolamida, clonazepam, cloracepato, felbamato, fenobarbital, primidona. Crisis de nuevo inicio. Carbamazepina, gabapentina, levetiracetam, lamotrigina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína, topiramato, valproato, zonisamida. Crisis refractarias. Carbamazepina, gabapentina, levetiracetam, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína, tiagabina, topiramato, valproato. El tipo de crisis convulsivas generalizadas, crisis clónicas, tónicas o tónico-clónicas. Usado con frecuencia. Carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, topiramato, valproato, zonisamida. Usado con menos frecuencia. Acetazolamida, clonazepam, cloracepato, felbamato, fenobarbital, primidona. Crisis de nuevo inicio. Carbamazepina, levetiracetam, lamotrigina, fenitoína, valproato. Crisis refractarias. Carbamazepina, levetiracetam, fenitoína, topiramato, valproato. El tipo de crisis de ausencia. Usado con frecuencia. Etosuximida, lamotrigina, topiramato, valproato. Usado con menos frecuencia. Acetazolamida, clonazepam, fenobarbital, primidona. Crisis de nuevo inicio. Etosuximida, lamotrigina, valproato. El tipo de crisis mioclónicas. Usado con frecuencia. Clonazepam, levetiracetam, valproato, zonisamida. Usado con menos frecuencia. Fenobarbital. Crisis de nuevo inicio. Valproato. Síndromes epilépticos con un curso favorable. En síndromes como la epilepsia benigna de la infancia con puntas centrotemporales y en algunos tipos de epilepsia occipital infantil, las crisis son leves, poco frecuentes o exclusivamente nocturnas y remiten espontáneamente, por lo que el tratamiento generalmente se hace innecesario. En casos seleccionados, puede ser deseable el tratamiento para prevenir recidivas y para ayudar a aliviar las preocupaciones de los padres. En tales casos, el tratamiento con fármacos habitualmente se limita a 1 a 2 años independientemente de las anomalías electroencefalograma interictales, que pueden persistir un tiempo prolongado después de que hayan remitido las crisis. Los fármacos antiepilépticos recomendados son aquellos que se utilizan en la epilepsia focal en la infancia, como oxcarbazepina, carbamazepina, valproato, gabapentina, lamotrigina y topiramato.
Algunos pacientes con crisis reflejas pueden requerir medicación antiepiléptica, que debería escogerse según el tipo de crisis. Elección de fármacos antiepilépticos. El objetivo último es obtener una remisión completa de la crisis sin efectos secundarios. Algunos de los fármacos antiepilépticos más recientes se toleran mejor y tienen una farmacocinética mejor que los fármacos más antiguos, aunque no existe una evidencia sólida que apoye una eficacia superior de un fármaco sobre otro. La elección del medicamento depende del tipo de crisis y del síndrome epiléptico, por lo que es crucial realizar un diagnóstico correcto, y de los efectos secundarios de la medicación y su facilidad de uso. Los fármacos específicos son eficaces para tipos específicos de crisis, y hay algunos fármacos que pueden empeorar otros tipos de crisis. Es fundamental el conocimiento de los fármacos individuales y su relación con la edad, el sexo, las comorbilidades, las interacciones medicamentosas, la sedación, la tolerancia, el estado de ánimo y el síndrome de abstinencia en el proceso de selección del fármaco. Por ejemplo, la etosuximida y el ácido valproico son más eficaces que la lamotrigina para el tratamiento de las epilepsias con ausencias infantiles. Los fármacos que producen inducción enzimática, por ejemplo, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, oxcarbazepina, topiramato, o inhibición, por ejemplo, ácido valproico, pueden ser difíciles de manejar cuando se utilizan fármacos adicionales, como los anticonceptivos orales, para trastornos independientes. En estos contextos clínicos y en pacientes ancianos, la gabapentina y el levetiracetam son particularmente útiles porque no poseen interacciones medicamentosas apreciables. En pacientes con epilepsia focal de diagnóstico reciente, la causa subyacente influye en la respuesta de los fármacos antiepilépticos. La probabilidad de conseguir una remisión completa de las crisis es mayor en pacientes con malformaciones vasculares, ictus y tumores, 63 al 78%, y menor en pacientes con esclerosis del hipocampo y malformaciones del desarrollo cortical, 40 al 50%. Entre los pacientes que se presentan con un diagnóstico nuevo de epilepsia, alrededor del 65% logran una remisión de las crisis con el tratamiento con fármacos antiepilépticos. De estos pacientes, aproximadamente un 45 al 50% logran una remisión de las crisis con el primer fármaco antiepiléptico, un 10 al 15% con el segundo, un 1% con el tercero y un 3% con una combinación de dos o más fármacos antiepilépticos. Debido a que la probabilidad de lograr una remisión posterior de las crisis es baja si fracasa el ensayo con dos fármacos, aproximadamente el 35% de los pacientes se consideran fármaco-resistentes. En estos pacientes deberían considerarse otras formas de tratamiento, como la cirugía. La primera consideración en el manejo de estos pacientes aparentemente fármaco-resistentes es asegurarse de que el diagnóstico es correcto y que el fármaco antiepiléptico es el apropiado. Otras causas frecuentes de mala respuesta a los fármacos son un mal cumplimiento de los tratamientos antiepilépticos, la privación de sueño, el consumo de alcohol, la fatiga, el estrés emocional, las enfermedades sistémicas, el uso de fármacos concurrentes y las crisis no epilépticas. Después de haber incidido en estos factores, los pacientes que continúan siendo fármaco-resistentes deberían ser considerados candidatos potenciales para tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico implica la resección o desconexión de la región cerebral que contiene el foco epiléptico. La extirpación de una región epileptógena requiere la identificación precisa del área, así como la documentación de una falta de consecuencias funcionales tras su extirpación. La monitorización videoelectroencefalograma con el registro de las crisis mediante electrodos en el cuero cabelludo, los protocolos de resonancia magnética con especial atención a las áreas asociadas habitualmente a las crisis refractarias, por ejemplo, los lóbulos temporal medial y frontal, y la neuroimagen funcional, como la tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada por emisión monofotónica, son utilizados para realizar la valoración. En la epilepsia del lóbulo temporal, es esencial la evaluación neuropsicológica para localizar una disfunción y para establecer el nivel de funcionalidad en la región considerada para la resección. La localización electroencefalograma de la región de inicio de las crisis y el mapeo de la función cerebral pueden requerir la implantación quirúrgica de electrodos intracraneales para el registro y para la estimulación del tejido cortical. Estos procedimientos se realizan con equipos multidisciplinares en centros especializados de epilepsia.
Entre las intervenciones de cirugía de epilepsia que han sido sometidas a ensayos aleatorizados estrictos se incluyen la resección del lóbulo temporal en comparación con el tratamiento médico para la epilepsia mesial del lóbulo temporal, la comparación de la resección del lóbulo temporal en cantidades distintas, la estimulación del nervio vago a intensidades distintas y la estimulación talámica comparada con el tratamiento médico. El efecto quirúrgico más espectacular se observa en la resección del lóbulo temporal comparada con el tratamiento médico. En un ensayo aleatorizado, el 58% de los pacientes quirúrgicos y solo un 8% de los pacientes médicos estaban libres de crisis al cabo de un año. Entre estos pacientes, se logró una mejoría clínicamente significativa de la calidad de vida en el 56% de los individuos tratados quirúrgicamente en comparación con solo un 11% de los tratados médicamente. En otro pequeño ensayo aleatorizado de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal resistente a fármacos, la cirugía más la medicación antiepiléptica continuada tuvieron éxito para eliminar las crisis en 11 de 15 pacientes a los 2 años, mientras que todos los pacientes tratados médicamente continuaron teniendo crisis a los 2 años. Como resultado, los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal fármaco resistente deberían ser evaluados para cirugía de la epilepsia. Los estudios no aleatorizados demuestran una duración en la remisión de las crisis a los 10 años o más después de una desconexión hemisférica, 61%, la resección del lóbulo temporal, 64%, la resección parieto-occipital, 46%, y la resección del lóbulo frontal, 27%. Los procedimientos quirúrgicos paliativos, como la callosotomía y las transecciones supiales múltiples, han logrado unas tasas de éxito más bajas cuando la resección quirúrgica del foco epiléptico no es posible. A largo plazo, aproximadamente un 65% de los pacientes sometidos a cirugía logran estar libres de crisis de forma mantenida, del 40 al 50% inmediatamente tras la cirugía y el 15% después de un período inicial con crisis, el 16% tienen una evolución fluctuante con crisis recidivantes remitentes y un 18% nunca llega a estar libre de las mismas. Entre las terapias quirúrgicas prometedoras para la epilepsia se incluyen la radiocirugía y diversos tipos de estimulación eléctrica cerebral. Tabla 403.8. Características de los fármacos antiepilépticos principales. Nombre, miligramos totales al día, posología habitual, rango terapéutico, en microgramos por mililitros, efectos secundarios prominentes, otros efectos, y otras cuestiones. Carbamazepina 400 a 1600, 2 veces, rango de 4 a 12 microgramos por mililitros, diplopía, fatiga, hiponatremia, estabilizador del estado de ánimo, inductor enzimático. Etosuximida 750 a 1250 miligramos, 1 o 2 veces, rango de 40 a 100 microgramos por mililitros, ataxia, letargia, erupción, supresión de la médula ósea. Fenitoína 200 a 600, 2 veces, un rango de 10 a 20 microgramos por mililitros, fatiga, hirsutismo, hipertrofia gingival, tratamiento de algún dolor, inductor enzimático. Fenobarbital 60 a 240 miligramos, al acostarse, rango de 15 a 40 microgramos por mililitros, fatiga, depresión, sedación, dolor articular, inductor enzimático. Gabapentina 600 a 6000 miligramos, 3 o 4 veces, rango de 2 a 12 microgramos por mililitros, fatiga, tratamiento del dolor, sin interacciones con fármacos. Lacosamida 200 a 400 miligramos, 2 veces por día, rango no bien establecido, mareo, diplopía, temblor, prolongación leve del intervalo PR, bajo riesgo de interacción farmacológica. La motrigina 100 a 600 miligramos, 2 veces, rango de 4 a 18 microgramos por mililitros, insomnio, cefalea, temblor, ansiedad, estabilizador del estado de ánimo, riesgo de síndrome de Stevens-Johnson. Inicio lento. Levetiracetam 500 a 3000 miligramos, 2 veces, rango de 3 a 63 microgramos por mililitros, cambio de humor, irritabilidad, letargia, sin interacciones con fármacos. Oxcarbazepina 300 a 2400 miligramos, 2 veces, rango de 6 a 40 microgramos por mililitros, diplopía, hiponatremia, sedación, estabilizador del estado de ánimo. Topiramato 50 a 600 miligramos, 2 veces, rango de 2 a 12 microgramos por mililitros, anorexia, pérdida de peso, litiasis renal, trastorno del habla, parestesias distales, profilaxis de cefaleas, estabilizador del estado de ánimo, inductor enzimático.
Valproato 4000 miligramos, 2 o 3 veces al día, rango de 50 a 100 microgramos por mililitros, aumento de peso, alopecia, temblor. Profilaxis de cefaleas, estabilizador del estado de ánimo. Inhibidor enzimático, efectos parkinsonianos en pacientes ancianos. Zonisamida 100 a 600 miligramos, al acostarse, rango de 10 a 40 microgramos por mililitros, anorexia, litiasis renal, mareo, parestesias distales. Estabilizador del estado de ánimo. Estado epiléptico. El estado epiléptico es una urgencia médica en la que las crisis se suceden de forma continua o repetida durante 30 minutos sin que se restablezca la conciencia. Sin embargo, incluso 5 minutos de crisis tónico-clónicas generalizadas producen hipoxia, acidosis láctica, rotura muscular y daño neuronal. La mayoría de los estados epilépticos están causados por una lesión cerebral aguda en personas sin epilepsia subyacente, por lo que debería buscarse con rapidez una causa. Después de haber asegurado la vía respiratoria y haber estabilizado la función cardiovascular, se necesita la intervención inmediata con agentes por vía parenteral para detener las crisis. En un ensayo aleatorizado de adultos con estado epiléptico tratado antes de la llegada al hospital, el midazolam 10 mg intramuscular fue más eficaz y al menos tan seguro como el lorazepam 4 mg intravenoso para detener las crisis. En el servicio de urgencias, las opciones son lorazepam intravenoso 0,1 mg por kilogramo administrado a 2 mg por minuto, midazolam intravenoso continuo, 0,1 a 2 mg por kilogramo por horas, seguido de fenitoína intravenoso 15 mg por kilogramo a una velocidad de 50 mg por minuto, o fosfenitoína, 15 a 20 mg por kilogramo a una velocidad de 150 mg por minuto, para proporcionar un efecto a más largo plazo. Si las crisis continúan durante 10 a 15 minutos, pueden administrarse fenobarbital, 20 mg por kilogramo intravenoso, o midazolam intravenoso continuo, 0,1 a 2 mg por kilogramo por horas, pentobarbital, 0,5 a 3 mg por kilogramo por horas, o propofol, 2 a 4 mg por kilogramo por horas, de forma más adecuada en el contexto de cuidados intensivos. En casos refractarios, se usa anestesia general durante 24 horas. En los niños, el estado epiléptico convulsivo puede controlarse en 10 minutos en el 70 al 75% de los pacientes tratados con diazepam intravenoso 0,2 mg por kilogramo, o lorazepam intravenoso 0,1 mg por kilogramo. Consideraciones en mujeres. Los cambios en los niveles hormonales durante el ciclo menstrual pueden agravar las crisis perimenstrualmente en algunas mujeres, esto es, epilepsia catamenial. La administración de anticonceptivos orales, acetato de medroxiprogesterona, acetazolamida, 250 a 500 mg por día, o clobazam, 10 a 20 mg por día, pueden reducir las crisis perimenstruales. Los fármacos antiepilépticos inductores enzimáticos que reducen los niveles de estrógenos mediante potenciación de su metabolismo requieren que las pacientes sean tratadas con dosis más altas de estrógenos o con métodos anticonceptivos alternativos. El embarazo plantea desafíos con respecto al control de crisis, teratogénesis y evolución de la gestación. No obstante, la gestación en sí misma no posee un efecto constante sobre la frecuencia de las crisis, y más del 90% de las gestaciones en mujeres epilépticas son seguras y exitosas. La remisión de crisis durante al menos 9 meses antes del embarazo se asocia a una probabilidad alta de remisión de las crisis durante el embarazo. Los niveles séricos de la motrigina, fenitoína, carbamazepina, levetiracetam y oxcarbazepina pueden cambiar durante el embarazo y deberían monitorizarse. El valproato presenta un riesgo más alto de malformaciones congénitas mayores y una reducción persistente de capacidades cognitivas en los niños expuestos al fármaco intraútero. Por ello, su uso debe evitarse durante el embarazo si lo permite el control de las crisis. De forma similar, si es posible, debería evitarse la politerapia y las dosis elevadas de fármacos antiepilépticos, aunque no deberían interrumpirse los fármacos antiepilépticos. No existe un riesgo aumentado de cesárea o de contracciones prematuras, y la epilepsia en sí misma no aumenta el riesgo de deterioro cognitivo en el niño. Deberían administrarse suplementos con al menos 0,4 mg de ácido fólico diarios antes de la concepción y durante el embarazo para reducir el riesgo de defectos del tubo neural. Interrupción de los fármacos antiepilépticos. Alrededor del 60% de los pacientes tienen crisis que son fáciles de controlar con fármacos antiepilépticos.
Los medicamentos pueden ser retirados de forma gradual durante 4 a 6 meses en pacientes que han permanecido libres de crisis durante 2 o más años, que han tenido pocas crisis antes de haber iniciado los tratamientos y que tienen una exploración neurológica y un electroencefalograma normales. Sin embargo, el riesgo absoluto aumentado de crisis recurrentes después de la retirada de la medicación es de aproximadamente un 20%, número necesario para dañar de 5. Las consecuencias de una recidiva de las crisis, los costes y efectos secundarios de los fármacos y aspectos como las preferencias personales influyen en la decisión de retirar los fármacos antiepilépticos en pacientes que han estado libres de crisis. Pronóstico. El pronóstico es favorable en la mayoría de los pacientes que experimentan crisis no provocadas o una de las epilepsias. Pronóstico después de crisis febriles. Las crisis febriles son frecuentes y habitualmente consisten en crisis generalizadas tónico-clónicas. Están provocadas por la fiebre, por lo que no se consideran epilepsia. Las crisis comienzan después de los 6 meses de edad y cesan antes de los 6 años. Habitualmente las crisis febriles se dejan sin tratar porque el pronóstico es benigno. Cuando se producen crisis febriles en el contexto de una alteración neurológica o son prolongadas o complicadas, el riesgo de epilepsia tardía aumenta. Pronóstico después de una crisis aislada no provocada. El riesgo de experimentar crisis recurrentes después de una primera crisis no provocada es de un 21 al 69% a los 2 años y de un 34 al 70% a los 5 años. El riesgo es más bajo en la población general que en los estudios basados en hospitales, 36% al año y 42% a los 2 años. La probabilidad de una recidiva disminuye con el tiempo. Alrededor del 50% de las recidivas se producen en los 6 primeros meses de la crisis inicial y el 76 al 96% en los 2 primeros años. Los 2 factores predictivos más compatibles con recidiva son la presencia de una causa neurológica para la crisis, que habitualmente se descubre en la resonancia magnética cerebral o mediante la exploración neurológica y la anamnesis, y un electroencefalograma epileptiforme o enlentecido. El riesgo de recidiva más bajo a los 2 años es para pacientes sin una causa neurológica identificable y con un electroencefalograma normal, aproximadamente un 25%, intermedio para pacientes con una causa neurológica identificable o sin una causa pero con un electroencefalograma anormal, 48%, y el más alto para aquellos con una causa neurológica y un electroencefalograma anormal, alrededor del 65%. El riesgo aumenta drásticamente si se ha producido más de una crisis. Después de una segunda crisis no provocada, el riesgo de una tercera es del 73%. Y después de una tercera crisis, el riesgo de una cuarta es del 76%. Pronóstico de la epilepsia. La historia natural de la epilepsia no tratada, mayoritariamente en países en vías de desarrollo, muestra que un 30 al 40% de los pacientes logran remisiones de entre 5 y 10 años sin tratamiento. En los países desarrollados, donde generalmente el tratamiento se inicia después de que se hayan producido 2 crisis no provocadas, la probabilidad de remisión a los 5 años es de aproximadamente un 60% cuando los pacientes son seguidos durante 10 años y de aproximadamente un 70% cuando los pacientes son seguidos durante 20 años. La tasa de remisión a los 5 años en los niños es de alrededor del 75%. A largo plazo, se consigue que el paciente esté libre de crisis de forma mantenida aproximadamente en el 60% de los casos, remisión precoz en cerca del 35 al 40% de los pacientes y remisión tardía en cerca del 20 al 25%, aproximadamente un 16% de los pacientes fluctúan entre recidivas y remisiones, y cerca del 25% nunca consiguen remisión de las crisis. Se considera que la epilepsia se ha resuelto en pacientes que han tenido un síndrome epiléptico dependiente de la edad y que ahora han pasado dicha edad, o en pacientes que han estado libres de crisis durante al menos 10 años, sin medicación antiepiléptica durante los últimos 5 años. En cambio, la duración de una epilepsia activa antes de lograr el control es uno de los factores predictivos de remisión más poderosos. Si las crisis permanecen incontroladas durante el primer año tras el diagnóstico, la probabilidad de lograr el control alguna vez es solo del 60%. Si el período de crisis incontroladas se extiende a los 4 años, la probabilidad de lograr el control alguna vez es solo del 10%. La presencia de múltiples tipos de crisis y de crisis tónico-clónicas generalizadas frecuentes se asocia a una probabilidad de remisión más baja.
Menos de un 40% de los pacientes con diagnóstico reciente de epilepsia mesial del lóbulo temporal se controlarán con fármacos, aunque los casos familiares se manejan más fácilmente con tratamiento médico. Los niños cuyas crisis siguen incontroladas tienen riesgo de desarrollar deterioro cognitivo, especialmente en edades más precoces, lo que subraya la importancia de un control inmediato de las crisis. En niños con epilepsia de ausencia, la probabilidad de 12 meses de control de las crisis y de seguir con medicaciones aproximadamente de un 35 a un 40% global, pero es más elevada para la etosuximida, 45%, y el ácido valproico, 44%, que para la lamotrigina, 21%. En estudios de población longitudinales de niños con epilepsia diagnosticada de nuevo, la calidad de vida mejora con el tiempo aproximadamente en el 50%, permanece estable en el 30% y se deteriora en el 20%. Los pacientes con epilepsia están en situación de riesgo de mala evolución psicosocial, depresión y aumento de la mortalidad. El riesgo de muerte es de 2 a 3 veces mayor en pacientes con epilepsia que en la población general, y puede ser hasta 5 veces mayor en pacientes con convulsiones generalizadas frecuentes y con epilepsia fármaco-resistente. Las causas principales de muerte son trastornos subyacentes como ictus y neumonía. Se produce una muerte súbita inesperada en 1 por 1000 pacientes al año y es particularmente devastadora porque afecta a individuos jóvenes con crisis frecuentes incontroladas.